Hola, en este video vamos a resolver algunos problemas del tema de fuentes de campo magnético. Este es el problema número 12 del Serway. Este problema nos dice que tenemos dos alambres paralelos separados por 4 centímetros. Estos alambres se repelen entre sí con una fuerza por unidad de longitud de 2 por 10 a la menos 4 newtons por metro. La corriente en un alambre es de 5 amperios. Queremos A, determinar la corriente en el otro alambre. B, determinar si las corrientes están en la misma dirección o en direcciones opuestas. Y C, queríamos saber qué pasaría si la dirección de una corriente se invierte y se duplica. Entonces, tenemos dos alambres, ¿verdad? Y lo primero que dice es que ellos se repelen, ¿verdad? Es decir, va a haber fuerzas, en este caso, que empujan en direcciones contrarias. Digamos que el de arriba jala una corriente, digamos, I1 y el de abajo jala una corriente I2. Ahora, dado que las fuerzas son de repulsión, sabemos que las corrientes, por lo tanto, tienen que tener sentidos contrarios. Si las corrientes van en la misma dirección, entonces la fuerza magnética es de atracción. Entonces, como nos dicen que la fuerza por unidad de longitud es de 2 por 10 a la menos 4, recordemos también que por la fórmula, ¿verdad?, de la relación entre fuerzas en alambres, tenemos que la magnitud de la fuerza por unidad de longitud es igual a mu sub 0 por la multiplicación de las corrientes entre 2pi por A, donde A es la distancia entre alambres. De acá conocemos F entre L, conocemos mu sub 0, dice que I1, bueno, una de las corrientes que podemos decir que es I1 o I2, ¿verdad? Son 5 amperios. Que estén separadas por 4 centímetros nos da A. Entonces de aquí podemos despejar la corriente I2. Esto nos da entonces una corriente de 8 amperios. Sería la parte A. Posteriormente queremos saber, bueno, si las corrientes están en la misma dirección o direcciones opuestas. Ya esto, como dijimos, sabemos que van en direcciones opuestas porque las fuerzas son de repulsión. Y la última parte nos dice qué pasaría si la dirección de una corriente se invierte y se duplica. Entonces, en ese caso, supongamos que dejemos I1 en la dirección en la que está. Okay, entonces digamos que agarramos y a la que le damos vueltas a la de abajo. Realmente no importa cuál de las dos le demos vuelta. En los dos casos es lo mismo. Entonces dice que duplicamos la corriente, ¿verdad? A esta le dimos vuelta a la de abajo, la duplicamos, es decir, la nueva corriente 2 veces I2. Por lo tanto, la fuerza por unidad de longitud nos quedaría de la siguiente manera. Sería mu sub 0 por I1 por 2I2 entre 2pi por A. Vean que nada ha cambiado aparte de la corriente 2. Y vean que esto que está aquí, nosotros lo podemos identificar. Esto es la fuerza por unidad de longitud
original, digámoslo así. Entonces a esta nueva pongámosle prima, ¿verdad? F' entre L' es 2 veces la fuerza por unidad de longitud inicial. Ajá, que sería 2 por 2 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Si en vez de darle vuelta a la de abajo, le damos vuelta a la de arriba, ¿verdad? Le damos vuelta a I1 y entonces I1 sería 2 veces, la nueva I1 sería 2 veces I1, ¿verdad? Si volvemos a hacer esta relación nos va a quedar exactamente lo mismo, ¿verdad? Queda la misma fórmula. Entonces no hay una diferencia sustancial entre cuál es la que le vamos a dar vuelta, ¿verdad? Lo único que va a suceder acá, recordemos que las fuerzas serían en este caso de atracción por ir las corrientes en la misma dirección. En resumen, entonces, las fuerzas son de atracción y la fuerza por unidad de longitud se duplica. Bien, este problema es el problema número 21. Acá nos dicen que el campo magnético que está a 40 centímetros de un alambre largo y recto que lleva una corriente de 2 amperios es igual a 1 microtesla. ¿A qué distancia existe un valor de campo de 0.1 microtesla? Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos una corriente que pasa por un alambre, esto va a producir un campo magnético en los alrededores. Por regla de la mano derecha apuntamos el dedo pulgar en la dirección de I hacia arriba y eso nos dice que entonces la dirección del campo magnético es de esta manera. Entonces, acá podemos retomar, digamos, la ley de Ampere, ¿verdad? Nosotros podemos dibujar una espira amperiana. Y recordemos que la ley de Ampere dice que la integral de B punto ds es mu sub 0 por I. El campo en toda esta región va en esta dirección, ¿verdad? Y los ds pues también, ¿verdad? Van en la misma dirección, ¿verdad? También. Entonces van uno encima del otro, ¿verdad? Podemos decir que entonces B punto ds, esto de acá se transforma en B coseno de zeta ds, ¿verdad? Y como dijimos que van los dos uno encima del otro, este ángulo zeta es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces esto nos quedaría integral B ds mu sub 0 por I. Y en esta espira amperiana que nosotros dibujamos a una distancia r, el campo magnético es el mismo, ¿verdad? Porque estamos a la misma distancia, por lo tanto puede salir de la integral, y la integral de ds recordemos que era 2pi, ¿verdad? Esto de aquí es la integral de lo que mida la trayectoria, es 2pi por r, ¿verdad? Esta circunferencia. Y llegamos al resultado que, bueno, ya conocíamos, que es que el campo magnético producido por un alambre largo, ok, aunque dice que es un alambre largo y recto, es esto. Si tenemos que queremos saber el campo magnético, perdón, la distancia a la que tenemos un campo de 0.1 microtesla, ¿verdad? Vean que dice que la corriente es 2 y si B es igual a 0.1 microtesla, esto
esto es 0.1 por 10 a la menos 6 Tesla, o sea 1 por 10 a la menos 7 Tesla. Y despejando de acá podemos decir que R de esta fórmula es mu sub 0 por I entre 2pi por B. Okay, entonces acá ponemos el valor de mu sub 0, ¿verdad? El valor de I es 2 amperios, abajo 2pi y por el campo magnético, y sustituyendo todo esto nos da una distancia de 4 metros. Okay, entonces a 4 metros el campo es de 0.1 microtesla. Esta sería la parte A de este problema. La parte B nos dicen que en un instante dado los dos conductores de un cable largo de una extensión doméstica llevan corrientes iguales a 2 amperios en direcciones opuestas. Los dos alambres se encuentran a 3 milímetros de distancia. Determine el campo magnético a 4 centímetros del centro del cable recto en el plano de los dos alambres. Entonces, esto lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Tenemos dos cables largos. Dice que ellos transportan corriente en direcciones opuestas. Entonces podemos poner acá I1, I2. Ellos están a una distancia de 30 milímetros entre sí. Y digamos que acá en el medio hay un conductor. Eso es lo que dice el problema. Ok, entonces hay un cable recto, es lo que dice, en la mitad. Vamos a calcular el campo magnético entonces a 40 centímetros del centro del cable recto que está en el plano de los dos alambres. Okay, entonces de aquí vamos a calcular el campo a esta distancia. 40 centímetros desde este lugar. Entonces, vean que hay 1.5 milímetros entre acá, ¿verdad? Entre el centro y cada uno de los cables. La distancia R1 que hay entre el punto donde queremos calcular el campo y el primer cable sería entonces 40 menos 1.5, ¿verdad? Evidentemente esto no está a escala, ¿verdad? Serían esos 40 centímetros menos 1.5. Ojo con las unidades, ¿verdad? En metros sería 0.4 metros menos, esto es 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Esto nos da 0,3985 metros. Veamos la distancia del cable 2. Okay, la distancia del cable 2 sería todo esto, que vamos a poner en amarillo. Y R2 sería entonces 40 centímetros más 1.5 milímetros. Nuevamente esto vamos a ponerlo en metros, ¿verdad? 0.4 más 1.5 milímetros. Entonces, acá vamos a tener que hacer una superposición, digamos, de los dos campos que se están formando. El primer cable que tenemos acá, el cable de arriba, para encontrar la dirección del campo magnético en el punto P, nosotros debemos hacer la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces apunten su dedo pulgar en dirección a la derecha y enrollen su mano.
¿Ok? Si ustedes enrollan su mano, vean que va a salir B hacia afuera de la página. Entonces a ese le vamos a llamar B1. Sea B1 el campo que produce el alambre 1. Este va a ser el alambre 1 y este va a ser el 2. En el punto P. Entonces, B1, número 1, la dirección es, como dijimos, va hacia afuera de la página. Por regla de la mano derecha. Y la magnitud de B1 la podemos encontrar nuevamente con esta fórmula. Entonces nos da el campo para un alambre a cualquier distancia. Entonces sería mu sub 0 por U entre 2 por I entre 2pi por R. Por R1. Las corrientes ambas son de 2 amperios según el problema. Entonces esto quedaría mu sub 0, ¿verdad? Por los 2 amperios entre 2pi por radio 1. Esto nos da un campo, bueno, dejémoslo aquí, ahorita lo calculamos para sumarlo junto con el otro. Y sea B2 el campo que produce el alambre 2. En el punto P. Nuevamente, para encontrar la dirección, hagan regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces orientamos el pulgar hacia la izquierda, ¿ok? Y enrollen la mano. Vean que al enrollar la mano, eso nos va a decir que el campo magnético va hacia adentro de la página, en el punto P. B2 entonces sería mu sub 0 por igualmente I entre 2pi R2. La corriente sigue siendo 2 amperios y el radio 2 es 0,4015. Bien, ahora el problema nos dice lo siguiente. Vean que queremos calcular el campo total, ¿verdad? Entonces el campo total está dado por la suma de los dos campos anteriores. Recuerden nada más tener en cuenta las direcciones, ¿verdad? Entonces el B total va a ser este de acá más este de acá. Ahora, como van en direcciones contrarias, a alguno de los dos debemos colocarle signo negativo. Okay, entonces, si aquí restamos B1 menos B2, vamos a obtener que esto nos da un total de 7,5 por 10 a la menos 9 Tesla. A cada uno de estos por separado, este B1 vale 1,004 por 10 a la menos 6 y este de acá, el B2, vale 9,963 por 10 a la menos 7. Entonces al restar esto menos esto obtenemos este valor. Vean que como yo puse aquí primero el B1, que es el B que iba hacia afuera de la página, como esto me dio positivo, entonces esto también va hacia afuera de la página.
Realmente en este problema lo que queremos saber es la magnitud, lo que nos interesa es la magnitud de ese campo magnético en el punto P. En la parte C nos piden calcular a qué distancia se reduce el campo magnético a la décima parte. Entonces, tomemos nuevamente los dos alambres, ¿verdad?, que están a la misma distancia de 3 milímetros entre sí. Y digamos lo que queremos saber es a dónde está el punto P, ¿verdad? Para que el campo que acabamos de calcular se reduzca a una décima parte de su valor. Entonces, tenemos acá el B total sería esto entre 10, ¿verdad? Serían 7,5 por 10 a la menos 10 Tesla. Y entonces nuevamente nosotros podemos realizar acá el análisis, ¿verdad? Vean que otra vez acá tenemos las corrientes y 1 y 2. Tenemos los campos, llamémosle R1 a la distancia a la que está el punto P desde el alambre 1, ¿de acuerdo? Entonces, si este es R1, R2 sería R1 más la distancia entre cables, que son 3 milímetros. O sea, sería 3 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sumando en metros, para que la respuesta nos dé en metros. Entonces, nuevamente, calculamos B1, ¿verdad? En B1 sería mu sub 0 por la corriente 1, ¿verdad? La misma fórmula, el mu sub 0. Ok. 4pi por 10 a la menos 7 por 2 amperios entre 2pi por R1. Nuevamente este va hacia afuera de la página. El campo que produce el otro alambre sería mu sub 0 por I2 entre 2pi R2. Ok, sustituimos R2. Este va nuevamente hacia adentro. Y otra vez la suma, ¿verdad?, en el punto P va a ser estos dos. Ok, tendríamos el que va hacia afuera. Podemos ponerle, ¿verdad?, si estos son los ejes cartesianos, podemos decir esto es IJK, ¿verdad? Entonces este de acá, y B1, como va hacia afuera de la página, sería en K. Y el que va hacia adentro de la página, ¿verdad?, sería hacia allá, es decir, en menos K, ¿verdad? De la misma manera. Podemos poner también los dos en I, ¿verdad? Uno positivo, uno negativo, o J. Realmente ahí podemos poner el eje que ustedes deseen, ¿verdad?, para este caso. Entonces, sumando, nos queda esto. Y recuerden que dijimos que esto tenía que reducirse a un décimo de su valor. Entonces sería 7,5 por 10 a la menos 10 Tesla. Y esto es una ecuación con una incógnita, ¿verdad? Vean que la única incógnita es R1. Hay muchas formas de resolver esta ecuación, ¿verdad? Se puede hacer por algebraicamente, ¿verdad?, a mano, multiplicando las partes de abajo, ¿verdad?, y luego en cruz, o la manera que ustedes deseen resolverla, ¿verdad? Lo importante es que acá, al hacer el despeje, llegamos a que el radio R1, ¿okay?, sería 1,26 metros. Entonces, a esa distancia medida desde el alambre 1, tendríamos que el campo se reduce a un décimo de su valor
inicial. Podríamos reportarlo también del punto medio, nada más tendríamos que sumarle 1,5 milímetros. Vean que no le va a afectar mucho al resultado. Y por último, la parte D de este problema nos pide o nos dice lo siguiente: el alambre central en un cable coaxial lleva una corriente de 2 amperios en una dirección y la funda que la rodea lleva una corriente de 2 amperios en dirección opuesta. ¿Qué campo magnético produce el cable en los puntos exteriores? Entonces vean que tenemos algo como esto, ¿verdad? La idea es que por aquí fluye una corriente, digámosle I, y acá en dirección contraria fluye la misma corriente. En puntos exteriores, si nosotros aplicamos la ley de Ampère, entonces recordemos que dibujamos una espira amperiana, ¿verdad? Imaginaria, a una distancia R del centro, y esta ley decía que B punto de S era mu sub 0 por I. Esta I era la I encerrada, ¿verdad? Pongámosle I encerrada, es decir, la total, ¿verdad? Entonces acá dentro de la espira amperiana, como hay una corriente I hacia arriba y una corriente I hacia abajo, cuando yo la sume, ellas se cancelan. Por lo tanto, significa que acá la única manera en la que esto de la izquierda de 0 es si el campo magnético es 0. O sea, no hay campo magnético en el exterior de un cable coaxial con esas condiciones. Este sería entonces el problema 21.